Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Les saludo en el amor de Jesucristo, este es su hermano Octavio Divison. También les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, un nuevo comienzo, en Longwood, Florida. Reciban también saludos de parte de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina. Hoy, como todos los miércoles, estaremos analizando en breve, de una forma breve, la lección 23 del leccionario bíblico Camino al Discipulado. El tema que estaremos estudiando en esta noche dice: la función profética de la iglesia. El material de estudio se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, de los versículos 24 al 33. Esta carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corintios, la escribe con el propósito de arreglar ciertas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia, y el apóstol, por medio de su carta y aún de su presencia, ya que en esta ocasión que escribe esta carta se estaba preparando para realizar su tercer viaje a esta iglesia. La afirmación fundamental: la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética en el poder del Espíritu Santo. En la introducción que tenemos para este estudio, dice: el profetismo siempre ha sido motivo de discusión y de grande controversia en toda la historia, ¿verdad?, de la iglesia y de las religiones. Se han levantado muchos falsos profetas a través de los tiempos, pero ninguno ha tenido la veracidad que tiene la profecía bíblica o el profeta que viene de parte de Dios. Por eso son considerados falsos, ¿verdad? Porque su profecía no ha tenido un cumplimiento, un fiel cumplimiento con lo que han dicho. La profecía dada por Jehová viene por revelación divina. El profeta escogido por Dios la recibe y es su responsabilidad proclamar el mensaje que Dios le da, tal y como fue recibido de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó a los profetas para señalarle al pueblo su situación, fuera buena o fuera mala. Dios hablaba al pueblo, ¿verdad?, en la antigüedad por medio de los profetas, de los hombres que Dios escogía para hablar al pueblo. Y ser profeta era ser un portavoz de Dios aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento, aunque no se menciona tanto la profecía, pero en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo y a la iglesia como el cumplimiento de las promesas mesiánicas que se extiende hasta que venga, ¿verdad?, el reino milenial de Cristo a la tierra. Cuando Jesucristo venga a reinar, ya ahí se habrá cumplido todo lo que ha sido profetizado por Dios como evento que han de acontecer, ¿verdad?, en el futuro de la humanidad. Por eso es tan importante y tiene tanta seriedad cuando se habla de profecías, porque tienen que tener un respaldo bíblico y un cumplimiento realmente al pie de la letra para aceptarla como profecía de parte de Dios. El primer tópico que vamos a escudriñar en esta noche o analizar dice: la función del don profético de la iglesia, y se encuentra en 1 Corintios en estos versículos. Al estudiar el valor y uso de los dones espirituales, Pablo exhorta que todos los dones son importantes porque son dados
por el mismo Espíritu de Dios. Y todo es para el buen funcionamiento de la iglesia del Señor. En este pasaje de 1 Corintios 14, el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo de Dios, trata de resolver, se dirige a ellos tratando de resolver una situación que había en la iglesia de Corintios, que estaba sucediendo en esa iglesia, ¿verdad? Ellos habían malinterpretado el propósito de los dones y estaban enfocados solo en el don de hablar en otras lenguas. Ellos se olvidaron de que el apóstol, aún en este mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, habla de los diferentes dones que el Espíritu reparte a la iglesia, pero ellos solamente se interesaron en el don de hablar en otras lenguas. Y Pablo tiene que corregir y explicarle en qué consisten los dones espirituales, ¿verdad? Esto es una cosa que está fuera del control de los hombres. Por eso dice la Biblia clara que el Espíritu Santo de Dios reparte los dones como Él quiere dentro de la iglesia. Cuando se habla en lenguas, el Espíritu está hablando con Dios y nadie puede entender, porque el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo de Dios que está hablando con Dios. Ahora, si el Espíritu da la interpretación, entonces es un mensaje para la iglesia, ¿verdad? O para alguien en particular. Puede ser un mensaje de edificación, un mensaje de exhortación o un mensaje de consolación. Pero cuando se revela la interpretación, por eso el don de interpretación es tan importante, porque cuando se habla lengua, si es un mensaje para la iglesia, Dios la va a revelar, ¿verdad? Por medio de la interpretación. Ahora, si no es interpretada, que es lo que Pablo enfatiza aquí, pues entonces usted está hablando con Dios, es entre usted y Dios. Por eso Pablo les dice que en ese caso, ¿verdad?, que se hable dentro de la iglesia, es mejor la profecía, porque la profecía la entienden, si va alguno que no es de parte de la congregación, puede entender el mensaje que se está dando en ese momento en la iglesia, ¿verdad? También él enfatiza y establece el orden de que cuando uno está profetizando, los otros deben callarse, ¿verdad? Para recibir el mensaje que Dios está dando a la congregación. Hable uno a la vez, le enfatiza el apóstol, ¿verdad? Aquí en estos versículos. Y no todo al mismo tiempo, porque entonces no se entiende el mensaje. Y cuando Dios le está hablando a la iglesia, hay que poner atención a lo que Dios está diciendo. Porque las cosas de Dios siempre han sido ordenadas. Dios es un Dios de orden. Y este era el problema, que hablaban todos a la vez en la iglesia y no se entendía ni una cosa ni otra. Y él trata de poner orden en ese particular cuando escribe a la iglesia. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo menciona, ¿verdad?, a los mismos corintios, le tiene que mencionar unos cuantos de los muchos dones que el Espíritu reparte a la iglesia, ¿verdad? Y empieza con el primero, dice que es la palabra de sabiduría. Dios da el don de palabras de sabiduría. El segundo, palabras de ciencia. El tercero, don de fe. El cuarto, don de sanidad divina, que es tan importante dentro de la iglesia. El quinto, don de hacer milagros, ¿verdad?, de diferentes clases. El sexto, discernimiento de espíritu. Eso es bien importante y Juan lo enfatiza, ¿verdad?, en su Epístola Universal, ¿verdad?, que dice que hay que discernir a todos los espíritus para probar, ¿verdad?, si son de Dios o no son de Dios. El séptimo dice que también les da don de profecías, ¿verdad?, que es lo que estamos analizando en esta noche. El octavo, don de interpretación de lenguas.
Cuando se habla en lengua, necesitamos ese don de interpretación para si Dios está hablando a la iglesia. Ahora, si es un mensaje, si es hablando entre el Espíritu Santo y Dios, pues eso solamente lo van a entender ellos, porque no le ha sido revelado al hombre, sino que es un mensaje, es un mensaje entre Dios y la persona que está hablando. Y el noveno que menciona aquí dice que diversos géneros de lengua, que también es un don. Hay personas que hablan diferentes géneros de lengua, ¿verdad? Y eso no vamos a entrar en detalle porque realmente pues es uno de los dones del Espíritu, y hay muchos más dones dentro de la iglesia, y todos son para el buen funcionamiento de la iglesia. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Todo lo que se haga en las reuniones de la iglesia, en los cultos de la iglesia, debe ser para beneficio y edificación de todos los que integran, ¿verdad?, la congregación en la iglesia del Señor. La palabra que se utilicen deben ser palabras de fortaleza, palabras que ayuden a crecer en la fe, no palabras para atribular a nadie, sino para que todos seamos edificados, ¿verdad?, en el Espíritu. Toda la comunidad cristiana sea edificada. Todo debe ser realizado en armonía y con orden, ¿verdad?, y dirigido siempre por el Espíritu Santo de Dios. Esto es bien importante, que siempre sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. El segundo tópico que tenemos en esta lección, en esta noche, dice: uso adecuado del don profético, según el libro de Romanos, capítulo 12, del 6 en adelante, y en 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. De manera que teniendo diferentes dones, esto es Pablo hablándole, ¿verdad?, a los romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada de parte de Dios, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. O sea que hay que usarlo con entendimiento, ¿verdad?, y estar seguro que es Dios el que está hablando por medio de esa profecía. Dios les da los dones a los creyentes con el propósito de que la iglesia sea edificada. Pero cada creyente debe saber que, primero, todos los dones pertenecen a Dios. Eso está claro, nadie es dueño de los dones, porque Dios da y lo quita a través de su Espíritu a quien Él quiere. Segundo, las habilidades y los dones que posee el cristiano le han sido dadas para utilizarlo sabiamente en la obra de Dios. O sea, entiéndase, en la iglesia o en la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tercero, es responsabilidad del cristiano honrar a Dios y administrar bien el don que Dios ha puesto en sus manos, ¿verdad? Es responsabilidad. Cuando usted tiene un don de Dios, debe de cuidarlo, debe de ejercerlo con toda honestidad, con toda seriedad, porque es algo que viene de parte de Dios, que Dios lo da y lo quita cuando Él quiere. Y el cuarto, los dones divinos tienen una diversidad de funciones y deben ser todos dirigidos por el Espíritu Santo para que la iglesia siga funcionando, siga creciendo, ¿verdad?, siga siendo edificada y dirigida por el Espíritu Santo y los vasos que Él quiere usar dentro de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21 dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecie la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea que nosotros, la palabra de Dios no es para contender. Podemos oír lo que oigamos y tenemos que analizarlo, especialmente a la luz de la palabra, para que podamos corroborar que es de Dios o si no es de Dios. La profecía es un don de Dios, de modo que el que profetiza es un portavoz de Dios. El mensaje que transmite el profeta tiene como objetivo la edificación y la exhortación y la consolación, ¿verdad?, de los seres
humanos que formamos la iglesia, de todos los creyentes. En Hebreo 1:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, cuando se escribió Hebreo, nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto lo dice, ¿verdad?, el libro de los Hebreos, para aclarar de cómo Dios nos habla hoy. Hay que aclarar, hermanos, que el tiempo de los profetas fue antes de Jesucristo. Ustedes saben que en la Biblia hay registrado unos 17 profetas que hablaron, y hubieron muchos más, pero que no están registrados o no tienen libros escritos, ¿verdad? En el tiempo en que le tocó profetizar, cuando Dios lo usó y cuando tuvieron que traerle palabra de Dios al pueblo, ¿verdad? Pero ese fue el tiempo de los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento, después que Cristo vino, que Cristo habló, que Cristo se fue al cielo, dice claro la palabra aquí que Dios nos habla ahora por medio de su palabra. Cuando Cristo vino a la tierra, Dios habló por medio de él, trajo su mensaje de salvación y ahora habla por medio de su palabra, hermano. Todo lo que Dios tiene que decir a la humanidad está en su palabra. Ahora, en un momento dado, Dios puede usar el don profético para hablar a cualquier congregación, a un gobernante, a un país, a una persona, ¿verdad? Porque Dios es el que tiene el control de todo. Lo puede usar, hablar y ya terminó. Ya no es un profeta de ministerio, sino que en un momento dado el Espíritu Santo de Dios puede venir sobre una persona, usarlo para profetizar, para hablar un mensaje de acuerdo a la situación que esté pasando la iglesia, cuando hay pecado, cuando hay cosas que Dios quiere sacar a la luz, y después de ahí, pues, ya terminó, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aunque Dios puede utilizar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Es una bendición, ¿verdad?, que Dios use a una persona para hablar a su pueblo, ¿verdad? Para dar una profecía de edificación, de exhortación o de consolación a la iglesia. Pero claro, tenemos que siempre examinarlo, que tenga el respaldo de lo que dice la Biblia, porque ya la palabra de Dios ha sido dicha y Dios no la va a cambiar. Es por eso, ¿verdad?, por lo que la Biblia nos habla desde el principio, ¿verdad?, de todas las cosas en el libro de Génesis, que Génesis quiere decir principio de todas las cosas, y también nos habla en el Apocalipsis, que quiere decir el fin de todas las cosas. O sea que entre el Génesis y el Apocalipsis, que es que se compone la palabra de Dios, la Biblia, está todo lo que Dios ha revelado para que el hombre, ¿verdad?, sepa, y para que el hombre tenga conocimiento de las cosas que han de suceder, las cosas que han de pasar, el plan de salvación, todo lo que hay que hacer, ¿verdad?, y todas las cosas que han de suceder en este mundo. Así es que cualquier profecía, por ahí se levantan muchos falsos profetas y se han levantado muchos profetizando y han quedado mal, porque realmente Dios no va a decir nada que esté en contra de su palabra. Mateo 24:35, Jesús hablando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, jamás, ¿verdad?, dice el Señor. Así es que, ¿qué mejor libro que la Biblia para nosotros entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? En estos días hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que se levantarán falsos profetas, y especialmente en momentos de apostasía, como hemos estudiado en lecciones anteriores, ¿verdad? Que se levantarán gente diciendo, Dios me dijo, Dios habló sin Dios haber hablado, ¿verdad? Hay muchos que dicen que Dios me dijo sin Dios haber hablado, y la Biblia tiene un ay para aquellos que usan el nombre del Señor en vano. Ezequiel 13:3 dice, hay de aquel, ¿verdad?, que diga que Dios ha hablado sin Dios haber hablado. O sea que hay juicio para aquellos que usan el nombre de Jehová en vano. Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros creemos
en que le servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que tiene control sobre todas las cosas, un Dios que es dueño del universo, ¿verdad? Y que Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera, porque Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Pero hay que tener mucho cuidado. Cualquier profecía tiene que estar aquí respaldada por la palabra del Señor. Yo conozco mucha historia de muchas personas que han recibido profecías falsas y han tomado decisiones en su vida y después a la larga pues no ha sido la voluntad de Dios los que han hecho y han tenido consecuencias. Nosotros creemos en la profecía, sí, pero sabemos también y entendemos por la palabra de Dios que el tiempo de los profetas fue antes de Jesucristo. Dios levantaba un profeta, terminaba ese, levantaba otro para Dios hablarle al pueblo, ¿verdad? Para que le hablaran, fueran mensajeros ante el pueblo de Israel específicamente, especialmente cuando se dividió, después que se dividió el pueblo de Israel y todas las cosas durante los reyes y los cautiverios, todas esas cosas Dios la habló al pueblo por medio de las profecías, las guerras que se iban a librar a cabo, Dios le decía si iban a tener la victoria o iban a ser derrotados, si debían ir o no debían ir. O sea que Dios mantenía una comunión con el pueblo, ¿verdad? Por medio de los profetas en ese tiempo. En este tiempo, pues, tenemos la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice todo lo que va a suceder, lo que va a acontecer, todo lo que tenemos que hacer para vivir una vida agradable delante de Dios. Eso está en la palabra. Solamente tenemos que dedicar tiempo a escudriñar, a analizar la palabra del Señor y verán que todo está escrito, todo está dicho. Ya Dios dijo todo y ese libro está ahí para que nosotros nos dejemos guiar por él. Siempre yo he dicho y he conceptuado que la Biblia es el manual de conducta de todo creyente. Usted viva la palabra y va a vivir una vida agradable delante de Dios, va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si desobedece la palabra, va a ser condenado por la misma palabra. La palabra te condena porque está escrito de la forma que Dios quiere que vivamos y las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que seguir adelante creyéndole a Dios, confiando en Dios, ¿verdad? Porque las promesas del Señor son reales para cada uno de nosotros y seguirán cumpliéndose conforme a la voluntad de Dios. Así que sigamos adelante, hermanos, orando los unos por los otros en estos tiempos difíciles, pero confiados en el Señor, en que Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, agarrarnos, aferrarnos de las promesas que están en la Biblia para cada uno de nosotros. No hay por qué temer, hermano. Tenemos un Dios todopoderoso. El que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Solamente hay que vivir confiado en Dios, en su santa y bendita voluntad. Amén. Así que en esta noche Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y esperamos, ¿verdad?, que esto pues haya sido de bendición, ¿verdad?, a los que han tenido la oportunidad de escucharnos en esta noche. Perdonen lo rápido y lo superficial que somos en esto, pero es que realmente el tiempo no nos permite pues extendernos mucho ni profundizar mucho, ¿verdad?, en estas cosas. Pero cuando ustedes encuentran en Primera de Corintios, exactamente las dos cartas a los Corintios, tanto Primera como Segunda de Corintios, Pablo la dirige con la intención de arreglar los problemas que estaban sucediendo en esa iglesia en ese momento, ¿verdad? Pero están ahí porque esos problemas, muchos de esos problemas siguen sucediendo en la iglesia a través de los tiempos y obviamente esta palabra es de bendición aún en estos días, ¿verdad? A las iglesias que están pasando por problemas de esa magnitud o personas que no entienden el porqué de las cosas. No quiere decir que Pablo dice ahí que la profecía es mejor que la lengua o que hay que dejar de hablar en lengua para profetizar. No. Todo es necesario de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Todos los dones son necesarios. Aún los que no menciona ahí en el capítulo 12
son necesarios, porque nosotros en la iglesia tenemos dones de música, de cántico, de alabanza, de tantas cosas, ¿verdad?, que Dios usa para el buen funcionamiento de la iglesia del Señor. Y todos son necesarios. Por eso Pablo puso de ejemplo, ¿verdad?, el funcionamiento de un cuerpo humano, de la anatomía humana, ¿verdad?, cómo funciona, que todo funciona, ¿verdad?, en una forma armónica. Uno no choca contra el otro, sino que todo hace su función para lo cual fue diseñado, ¿verdad?, por el mismo Dios. Así mismo es la iglesia, los dones dentro de la iglesia, cada cual hace su función dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia no debe haber celos ministeriales, porque Dios tiene para todo. Ello hay mucho trabajo en la viña del Señor. Hay muchas cosas que hacer, y si Dios te usa en un área, pues confórmate con lo que Dios te da. A otro lo usa en otra área. Hay personas que dicen, yo quisiera cantar como fulano, yo quisiera hablar como fulano. No. Usted confórmese con el don que Dios le da, ¿verdad? Ejérzalo con toda dedicación, ¿verdad?, y con todo amor, como que viene de parte de Dios. Como que usted es un vaso útil en las manos del Señor, un instrumento en las manos del Señor, porque hay trabajo para todo. Y obviamente los pies no pueden hacer la función de las manos, ni las manos las de los pies. O sea que cada uno tiene su función dentro de la iglesia del Señor. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta noche, y nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, ¿verdad? Volveremos con la lección número 24, que corresponde, ¿verdad?, a la semana que viene. Dios nos bendiga a todos.